Hola, buenos días a todos. Yo soy Juan Salsas y vamos a hablar del mercado del gas, de la situación del mercado y de las perspectivas. Los temas, pues inicialmente, bueno, vamos a presentar un momento así rápidamente en Nertrade, que somos nosotros. Yo creo que a muchos de vosotros ya nos conocéis, pero seguramente hay otros que no. Eh, eh, Luego vamos a hablar del mercado del gas, de la subida de precios que ha habido desde 2021, de los cuales son los fundamentales, cómo está la situación geopolítica y cuál ha sido el impacto. Vamos a hablar de la diferencia entre MIRTAS y TTF, tanto a nivel de precios como a nivel de contratos, de las perspectivas y de cómo están los futuros. Luego vamos a ver también un poco cómo es el precio, qué impacto ha tenido el coste de electricidad, el coste de gas en los precios de electricidad. Esto va a ser como el grueso de la presentación. Segunda parte, vamos a hablar un poco de, ya habiendo visto los mercados, cuál es el impacto a nivel del coste de suministro y ver pues, la necesidad de tener una estrategia bien definida, enfocada a objetivos y luego pues, de separar esta estrategia con decisiones tácticas de cuándo cierras precios y cuándo no. Vamos a dar unas conclusiones y luego a ver un área de un momento para hacer preguntas, que la gente diga un poco lo que piensa. En cuanto a Enertrade, somos una consultoría energética que trabajamos en España y en Portugal. Asesoramos a empresas en compra de electricidad y de gas, más o menos con unos volúmenes de asesoramiento de unos 16 teras y unos 2.000 millones de euros a precios de ahora. También nos dedicamos a la gestión de los contratos de suministro y gestionamos aproximadamente un poquito más de 36.000 CUPs. Y apoyamos pues, también a nuestros clientes en proyectos de eficiencia y de sostenibilidad, pues, ayudándoles a hacer auditorías energéticas, ayudándoles a contratar pues, proyectos de autoconsumo con renovable y todas estas cosas, digamos. También gestionar los CAEs, por ejemplo, los certificados de ahorro energético. Somos un equipo pequeño, experto en mercados energéticos, en regulación y en compra de energía. Prácticamente antes todos hemos trabajado en empresas eléctricas o en empresas gasistas. Y funcionamos como un departamento de energía de nuestros clientes externalizado y hemos sido bastante innovadores en todo lo que ha sido pues, negociación de contratos. Hemos negociado los primeros contratos indexados, también para baja tensión. Hemos sido los que hemos negociado los primeros PPAs y de hecho llevamos ya 26. Y en general hemos sido bastante innovadores en las propuestas y en la manera de enfocar la compra de energía. Ya entrando en el gas, lo que vemos es que ha habido una fuerte subida de precios desde el año 2021, que ha impactado a todas las empresas y que en Europa ha resultado en un cambio de escenario. Aquí en esta gráfica veis en rojo cómo ha evolucionado el gas, en azul cómo ha evolucionado la electricidad. Ha habido una correlación bastante fuerte, de hecho la hay entre las dos, correlación que se está perdiendo, si os fijáis, luego comentamos un poco. Y realmente lo que hemos visto es que no solamente ha habido una subida muy fuerte por temas sobre todo de tipo geopolítico, sino que ahora que han bajado los precios se han equilibrado, pero a un nivel que está por encima de los precios históricos y que es difícil que vuelva. De eso vamos a hablar y también veremos un poco los factores que determinan los precios. Por un lado, la concentración de la oferta. Es verdad que hay muchos, o sea, la demanda está muy diversificada, hay muchísima gente, muchísimas empresas, incluso grandes, que son grandes compradores de energía y que en el mercado no pintan nada. Luego hay la fuerza, digamos, está en la oferta, en donde hay muchos menos productores, muy grandes productores, países, empresas, y son estos los que controlan, sobre todo a nivel de país, quizás los Estados Unidos, donde se lleva a nivel empresa. Estos son los que controlan la oferta y son los que también controlan hasta cierto punto los precios. Luego hay fundamentales típicos, oferta, demanda, stocks,
cualquier otra commodity. También históricamente hemos visto que era el precio del petróleo, que era la referencia, que también hablamos y veremos cómo ha dejado de serlo. Y luego está el aspecto de la geopolítica, que es muy importante. Empezando por los fundamentales, lo que hemos visto es que ha habido, del lado de la oferta, ha habido hay dos productos básicamente, que es el gas natural y el GNL. El gas natural es por gasoducto y el GNL pues es por barco congelado. Ambos necesitan grandísimas inversiones en gasoductos, en plantas de liquefacción y de regasificación, en buques metaneros, y todo esto hace que el mercado tenga mucha inercia y poca flexibilidad para grandes cambios de oferta y demanda. Entonces, lo que hemos visto es que se ha disparado el GNL porque ha caído el suministro de Rusia por gasoducto, y entonces esto ha hecho que ha subido muchísimo el GNL y realmente ha sido un cambio que para Europa ha sido muy definitivo y que se ha llevado bien, pues un poco, sobre todo porque ha bajado el consumo, tanto en Europa como también un poco en China. Aquí veis lo que ha cambiado en estos últimos años, digamos, esto es la parte a nivel mundial, este es el consumo de GNL de Europa, que ha subido mucho, este es el consumo de GNL de Asia y este es Europa más Asia, lo que ha subido. Más o menos el impacto de Rusia ha sido como la mitad de esta barrita y de esta mitad, pues Europa, al final la combinación de los dos es que el mercado no ha subido menos que el impacto que ha habido del lado de Rusia, porque por aquí se ha reducido y por aquí también se ha reducido. Eso es lo que ha permitido pues, pasar este año o estos dos últimos años, digamos, y que no hubiera problemas de suministro. A nivel de Europa, desde luego, es un cambio estructural que ya es irreversible. Se ha pasado de más o menos de un 20 a un 50% de GNL. Esto eran los niveles de GNL históricos, se ha pasado ahí. Esto era el aprovechamiento de Rusia, se ha pasado a estos niveles y luego a estos. Prácticamente seguramente dejará de abastecer Rusia a Europa, salvo que haya algunos acuerdos una vez se acabe la guerra, y aún así seguramente será un abastecimiento corto y de poca duración mientras se acaban los gasoductos con China. Entonces, al final estamos, pues, hemos pasado de una situación de suministro muy fuerte por gasoducto a una dependencia muchísimo más grande del GNL, que esto tiene unos costes diferentes y que va a representar un impacto bastante definitivo en los costes de energía y de gas en Europa. Aquí vemos un poco cómo se ha distribuido el GNL. Desde luego, los americanos han cogido una gran parte del suministro. Rusia, de todas maneras, que es este de aquí abajo, sigue siendo importante como proveedor de GNL, incluso ha aumentado con respecto a los niveles anteriores. Y luego los otros países, pues poco a poco, más o menos han ido aumentando, pero tampoco tanto. Siguiendo un poco con los fundamentales, hemos visto la oferta. En cuanto a la demanda, pues básicamente lo que vemos es que hay una disminución de la demanda. Aquí vemos 2021, 2022, 2023 por debajo. Hubo un momento en donde parecía que se recuperaba, pero realmente sigue estando por debajo. Es una demanda que es una gran parte de la caída de la demanda es por destrucción, o sea, porque han desaparecido empresas, porque se han deslocalizado producciones o porque, sobre todo, producciones de uso muy intensivo de gas que antes se aprovechaban de unos precios muy baratos de gas de Rusia para exportar, sobre todo en Alemania, y que han dejado de tener estos precios y han cerrado o han diversificado, digamos, en aquellos grupos que tenían varias plantas, pues han diversificado la producción y la han pasado a otros países. En España lo mismo, también hemos visto una caída muy fuerte de la demanda. Aquí lo que ponemos esta gráfica que separa un poco la parte que es de gas que se va para electricidad y la parte de gas que va para otros usos, quiere decir tanto residenciales de calefacción y así como sobre todo industriales. Lo que vemos es que la caída industrial es muy fuerte, se ha recuperado un poco, pero no está a los niveles anteriores. La caída general ha sido muy grande y eso que
se ha matizado un poco por todos esos meses, sobre todo en 2022, en donde se estuvo produciendo con mucha electricidad con gas. Perdón. En cuanto a los almacenamientos, se ha cambiado también de política de almacenamiento a nivel europeo y se va hacia tener unos almacenamientos lo más llenos posibles, lo antes posible. Estos son niveles históricos de almacenamiento. En estos momentos estamos aquí, en esta barrita negra. Estamos con los almacenamientos más altos en estos momentos de lo que nunca habíamos estado. Y la idea es que sigan llenándose y que lleguen al tope, digamos. Esto es el tope del almacenamiento, la capacidad de almacenamiento, y tendría que quedarse allí más o menos durante bastantes meses. O sea, es ir a tope de almacenamiento, entre otras cosas, para tener mucha más flexibilidad y tener unos precios que también sean más modernos. Normalmente se almacena en la época de menos consumo, que es ahora, primavera, verano, y esto evita también que bajen tanto los precios. Riesgo del almacenamiento viene de Ucrania. Europa tiene poco almacenamiento y una gran parte del almacenamiento está en Ucrania. Entonces Europa estaba usando este almacenamiento, digamos, ucraniano, hasta que los rusos han empezado a bombardear los almacenamientos. Y entonces, en estos momentos, pues hay que tener cuidado. Aquellos europeos, sobre todo alemanes, que tienen su gas en almacenamientos ucranianos, se exponen a no poder sacarlo. Y luego, pues en estos momentos en donde toca cargar almacenamientos, pues hay muchas empresas que se resisten a cargarlos en almacenamientos en Ucrania porque puede ser que pierdan ese gas o que pierdan la capacidad de gestión. En cuanto al petróleo, era el otro fundamental, así que hemos visto. Lo que hemos visto es que ha habido un desacoplamiento muy fuerte. No sé si lo veis, pero vamos, aquí veis la evolución de los precios de gas y la evolución de los precios del petróleo en mismos escenarios y todo igual, digamos, con la misma geopolítica y todo. Lo que hemos visto es que realmente, por un lado, han aparecido los swaps de gas, sobre todo el TTF, que marca precios de una manera, digamos, muy fiable y es un mercado organizado y con mucha profundidad, con muchos productos y que permite coberturas y una fijación muy buena de los precios. Por otro lado, que además pues, hemos visto que el gas también tiene este problema de poca flexibilidad y esto lo que hace que frente a cambios geopolíticos pues, reaccione de una manera mucho más brusca que el petróleo, que en el fondo se puede almacenar y se puede transportar de una manera muy sencilla. En cuanto a la parte de geopolítica, también hemos visto cambios muy importantes y yo creo que uno de los cambios importantes que ha habido ha sido el aumento de la producción de petróleo y sobre todo de gas en Estados Unidos. Estados Unidos es el actor principal y lo que hemos visto es que desde 2010-2011 la producción ha empezado a subir y se ha más que duplicado. Esto ha hecho que Estados Unidos ha pasado de ser un importador de gas a ser un exportador. Y que hay exceso de gas con respecto a la demanda y ha tenido que buscar mercados nuevos para colocar ese gas. ¿Vale? Ha hecho grandes inversiones en plantas y también pues, se ha buscado clientes. Y el principal cliente es Europa. Europa dependía del gas ruso vía gasoducto, que era muy barato, y a eso a Europa le iba muy bien. En el caso de España, en lugar de ser de Rusia, venía de Argelia. Lo que ha habido son tensiones entre los países de la OCDE con Rusia. Ya antes ha habido un bloqueo por parte de Estados Unidos de los gasoductos Nord Stream, sobre todo del segundo, del 2. Luego ha habido más tensiones con Rusia previas a la guerra de Ucrania. Por ejemplo, se vio que se acabó el gasoducto Nord Stream y aún así Alemania, que era la que lo había promovido, no se atrevía, digamos, a ponerlo en marcha. Luego hubo el tema de la invasión de Ucrania, que empezó, digamos, provocó pues, todo el rechazo a Rusia y a los productos rusos, las sanciones y todo, y automáticamente pues, fue cuando entró el gas americano. Coincidió también
las plantas de liquefacción que entraron en funcionamiento, y a partir de allí pues hemos visto cómo disminuyó el gas por gasoducto de Rusia y ha sido reemplazado por el gas americano de vía GNL. En estos últimos meses hemos visto el conflicto con Israel, primero con Hamas, ahora quizás con Irán, y con el riesgo de inestabilidad en Oriente Medio, y luego hay otros riesgos, siempre se habla de Taiwán, y luego también hemos visto el riesgo de bloqueo de las rutas comerciales. Aquí vemos un poco cuáles son las principales rutas comerciales. En estos momentos tenemos el riesgo aquí en la parte del canal de Suez y del Mar Rojo, pero hay que ver que las principales rutas, la principal a nivel mundial, en cuanto a miles de barcos que pasan al año, es la zona de Taiwán. Si ahí hay problemas, pues todo el problema geopolítico, todo el problema del abastecimiento lo vamos a tener muy, muy, muy mal. El impacto de los precios en la geopolítica ha sido clarísimo. Tenemos aquí dos gráficas más o menos que lo muestran, ¿no? Una ha sido todas las puntas por motivos, digamos, de cambio de gobierno en Alemania sin que se pusiera el Nord Stream en marcha, sin que Alemania tuviera puertos, y al principio del invierno del año 22 ya se empezó a ver que, perdón, sí, al principio del invierno, pues se empezó a ver que esto podía ser un problema, empezó a haber los primeros repuntes fuertes de mercado. Aquí fue cuando empezó la guerra de Ucrania. Primero hubo un calentamiento, digamos, de una situación de decir, cuidado, cuidado, puede haber una guerra, los precios empezaron a subir. Aquí fue cuando estalló la guerra. Luego se vio que de todas maneras Rusia seguía enviando gas, seguía enviando petróleo, seguía enviando todo, y los precios bajaron. Volvieron a subir otra vez de cara al invierno siguiente, volvieron a bajar porque se vio que el problema de suministro que se había anticipado que podría haber, al final no fue tal. El invierno fue más suave, hubo menos demanda. Alemania montó las plantas de liquefacción flotantes y al final se pudo recibir, digamos, todo este gas que se necesitaba. Los precios pues fueron bajando. Aquí en junio del año pasado, hubo problemas en Noruega. Ya llegamos a unos niveles quizás muy bajos. Enseguida empezaron a salir noticias alarmistas, problemas en Noruega, problemas a lo mejor de una huelga en Australia. Hicieron rebotar un poco el petróleo. Aquí ha habido pues el problema de Hamas, que también ha sido importante a finales del año pasado. Ya son, digamos, coletazos menos importantes. De todas maneras, son movimientos muy bruscos comparado con lo que antes valía la energía, ¿no? Aquí vemos pues, la gráfica en donde comparamos los movimientos que hubo en el 2002 con los precios en 2003. Vemos que todo este diferencial es por el tema de la geopolítica. Realmente ha sido por la geopolítica y el riesgo de desabastecimiento. Esto ha sido muy, muy, muy fuerte, ¿vale? Aquí vemos, esta gráfica primero nos muestra cómo están los precios ahora, cómo estaban antes. Realmente se confirma pues, que seguimos a unos niveles bastante por arriba de cómo estábamos antes. Pero esta sirve sobre todo, y el tema es para comparar los precios de MIBGAS con los precios de TTF. TTF es el naranja, MIBGAS es el azul. Hemos visto históricamente estaban a unos niveles muy parecidos, igual que lo están ahora. Antes había más o menos 1 o 2 euros de diferencia, TTF por debajo de MIBGAS. En estos momentos sigue habiendo también 1 euro o 2 de diferencia. En este caso es al revés, es MIBGAS por debajo del TTF. ¿Qué es lo que ha pasado entre medio? Pues que se ha disparado mucho más el TTF que MIBGAS, porque ahí era donde había los problemas con Rusia. España realmente si tenía que abastecerse en GNL no tenía problema, y no tuvo problema con el gasoducto ruso porque no le afectaba, no tenía problema para abastecerse con GNL porque tiene puertos de GNL, tiene un sistema, digamos, que lo permite, cosa que Alemania y Francia y Holanda, Bélgica están
Polonia están mucho más pillados, sobre todo lo estaba Alemania. Y esto hizo pues que sí, que es verdad que toda esta tensión hiciese subir el GNL y por la importante parte del GNL que tenemos en España, pues subiese también el coste, pero no ha subido a los niveles en donde subió el TTF. En estos momentos vuelve a estar equilibrado. En general no se prevé que haya grandes cambios, de manera que a la hora de indexar contratos, más o menos da igual indexarlos a un mercado o al otro. Hay que ver las otras ventajas que tienen que ver con las coberturas y con la flexibilidad. En general, el mercado TTF es un mercado mucho más sólido, mucho más grande, que permite muchas más coberturas. O sea, si tú quieres cerrar el precio por adelantado, te conviene cerrar, digamos, un contrato referenciado a TTF o con una parte referenciada a TTF. Si tú lo que quieres es tener flexibilidad, es verdad que estos cierres te comprometen, digamos, incluyen un compromiso de consumo en volumen. Si tú quieres tener flexibilidad, lo que te dará flexibilidad es un contrato a midcast, en donde tú puede ser que puedes cerrar para los próximos trimestres, puedes cerrar como máximo para el próximo año, no puedes cerrar mucho más allá, pero realmente y no tienes mucho volumen tampoco en el mercado que te permite, en el mercado de futuros que te permite hacer unos cierres, digamos, en el momento que tú quieras al precio del día, pero sí que es verdad que ahí no tienes ningún compromiso de consumo normalmente o puedes tener muchísima flexibilidad. Y esto pues siempre vale la pena tener. Al final también existe la posibilidad, y es lo que quizás más se hace, de usar las dos referencias, pero no por un tema, ya digo, no por un tema de precios, sino por un tema al mismo tiempo de posibilidad de cerrar tus precios con anticipación y al mismo tiempo mantener una flexibilidad que sea importante en los volúmenes. Perspectivas. Pues realmente las perspectivas es que, por un lado, está previsto que aumente, hay un montón de plantas de licuefacción que se están haciendo, sobre todo en Estados Unidos, a pesar de que ahora Biden ha puesto un poco el freno para que no haya una excesiva proliferación, digamos, de plantas de licuefacción, pero hay muchas que no se han parado, muchas que ya estaban autorizadas, ya están en construcción y van a llegar. Y van a llegar a partir de 2025. Hay otras que están haciendo en Qatar. Rusia también está haciendo sus propias plantas pues, para compensar el gas que no sale por el gasoducto. Y todo esto hace que se limite el riesgo, digamos, de falta de suministro. Hemos tenido 2 inviernos con unas temperaturas muy suaves. A partir de 2025 empiezan las nuevas plantas empieza a haber más plantas de licuefacción. Luego, aunque haga un poco más de frío, pues ahí está el gas disponible como para que no falte. Entonces, conforme avance el tiempo, pues se reduce un poco este riesgo de falta de suministro. Por otro lado, en Europa hay un consumo decreciente. Es verdad que normalmente hay un cambio climático, pero no se prevé que todos los años deje de hacer frío. Es como lo de la lluvia. Había 3 años seguidos pues que apenas llovía, pues este año ha caído la mundial. Pues aquí igual. O sea, hay 2 años, no ha hecho frío, nadie sabe qué pasará el año que viene ni el otro, pero en algún momento hay que esperar que haya un invierno como los de antes, con frío, con bajas temperaturas y con altos consumos de gas. Y hay que estar preparado. Y luego también hay que pensar que en general hay muchísimo consumo de carbón. O sea, una de las cosas que ha pasado con esta subida del gas es que se ha disparado el consumo de carbón a nivel mundial. Hay países como China, India, Brasil, que han empezado, o sea, que han cambiado un poco su inercia y han vuelto a consumir mucho carbón. Hay países como Indonesia en donde el carbón se ha disparado. Y en general, en todos los países pobres que no tenían dinero como para pagar el gas a lo que se estaba pagando, pues han cambiado y han usado carbón. Entonces, la demanda de GNL está garantizada, seguirá creciendo porque poco a poco se irá sustituyendo por temas de producción, se irá sustituyendo este carbón por gas, aunque estará ligado al precio del carbón. Como son los países pobres los que
los que consumen carbón, pues realmente cuando vuelva a haber puntas de precio se volverá al carbón y solo se irá al GNL mientras se abra. Los futuros lo que vemos es que ha habido, aquí vemos cómo ha evolucionado en naranja, cómo ha evolucionado el precio del spot, y en azul vemos cómo están los futuros para el año 2025. Vemos que los futuros van bajando, una tendencia que es bajista. Los fundamentales, desde luego, son muy bajistas. O sea, ha habido contracción de la demanda fuera de la OCDE porque se han ido al carbón, y dentro de la OCDE, sobre todo por nivel de precios, sobre todo en Europa. Luego hay altos stocks también en Europa. Realmente toda la tendencia, digamos, es a que hay alta disponibilidad de gas, o sea, hay nuevos barcos que se han hecho, hay plantas de terminales que algunas se han acabado y otras se están haciendo y se acabarán a partir de 2025. Como hemos dicho, sobra gas de momento, la demanda es floja, los stocks son altos, en teoría no tendría que haber repunte de precios. Los futuros, parece, en cuanto al spot, hay una línea, digamos, en donde que es a nivel de 23 euros para megavatio, en donde cuando se ha llegado ha rebotado en varias ocasiones. La última ha sido recientemente. Pues algunas veces pues, por noticias como problemas de mantenimiento en Noruega, como por ejemplo pues, problemas de huelgas que se anunciaban en Australia, olas de frío que parecía que venían y al final no han sido nada. El tema de Hamas aquí no ha estallado a niveles de 23, sino que ha sido un tema puramente geopolítico que también ha tenido una subida que ha durado más o menos alrededor de mes y medio. Luego aquí volvieron a caer y automáticamente al llegar a estos niveles volvieron a subir antes de que ocurriese este pequeño disparo ahora al alza por el tema de Irán. Hay que ver que es eso. Esto es un precio que parece bastante sólido a nivel de 23. En algunos momentos también hay gente que dice que es 25. Nosotros lo hemos visto que rebotaba en 23. En cuanto a los futuros, pues están altos, porque en ningún momento se han acercado a estos niveles. Esto es un nivel pues, que de momento los precios van rebotando, forma parte de un mercado también bastante controlado por la oferta. Pero realmente lo que se ve es que todavía los futuros están altos y que si miramos un poco qué es lo que pasa a nivel trimestral, bajan sobre todo en momentos próximos a la entrega. Aquí lo que se ve, precios altos, empiezan a bajar los trimestres, se mantienen altos, siguen bajando los trimestres y luego, cuando se acaba el año, también bajan los del año. O sea, al final hay como una inercia al no bajar los precios a nivel de futuros, pues que puede afectar a las coberturas y hacer que sea un poco más caro el hecho de cubrirse. En electricidad, ¿qué es lo que ha pasado? Pues la verdad es que hemos visto, como antes decíamos, que había una correlación bastante fuerte, sobre todo entre los precios altos de electricidad. O sea, en el mercado eléctrico, pues, al ser un mercado marginalista, lo que prima es la tecnología, el coste de la tecnología más cara necesaria. Entonces, pues los precios altos los marca el precio del gas junto con los derechos de emisión. Y realmente ahí tienes, pues ahí marca el precio alto. Y es lo que vemos. Antes, históricamente, pues había una correlación quizás mejor, porque había poca volatilidad de precios entre unos momentos o unos días y otros, o unas horas y otras. Ha habido unas subidas que han afectado por igual. Lo que hemos visto es que a partir de 2023 ha empezado a haber unas horas muy baratas. Y esto ha sido por el efecto de la renovables. Entonces, en estos momentos lo que vemos es que el gas ya no define el precio de electricidad, sino que está más bien alineado con el precio máximo de electricidad. Pero que este precio pues, puede caer muy por debajo, como de hecho estamos viendo ahora en el mes de abril. Esto pues, afecta, por ejemplo, a todo lo que es todas las plantas
por ejemplo, de cogeneración, que tenían una política, digamos, de coberturas naturales y todo esto, pues en estos momentos pues han dejado de tener esa cobertura natural por esta mayor volatilidad y por este impacto a la baja de los precios de la renovables. En cuanto a los futuros, pues hemos visto que el mercado siempre está en backwardation, o sea, que cuanto más lejos te vas, un poquito más barato es el precio. En cuanto se disparó, estábamos a unos niveles más o menos normales y bastante constantes. En cuanto se dispararon los precios, se disparó sobre todo el corto plazo por el tema geopolítico. Inicialmente los años más lejanos bajaron un poco, pero enseguida se pusieron a tono y luego subieron pues, con la tónica general, ¿no? Al bajar lo mismo, han vuelto a bajar sobre todo los años que estaban más caros, los años más cercanos, se ha vuelto a comprimir otra vez los precios, prácticamente ha habido momentos en donde han cotizado prácticamente a los mismos niveles todos los años, ahora que se dispara se vuelve a disparar otra vez el corto plazo por el tema geopolítico y ahí vemos pues, que vuelve a haber otra vez Dime, José, buenos días. En cuanto a otros aspectos que hay que, aparte del gas, otros aspectos que hay que tener en cuenta. Por un lado, vemos que es el precio de los derechos de emisión. Realmente cada vez es mayor el impacto que tiene. Y luego, sobre todo, por otro lado, pues el impacto bajista de la renovable. A nivel de días, aquí vemos, por ejemplo, en el mes de marzo, pues ha habido, estos son los días, los 31 días de marzo, ha habido días con muy alta renovable en donde los precios han bajado mucho, ha habido días con menos renovable, hemos tenido precios muy superiores. Lo mismo a nivel de horas, estas son las 24 horas en promedio de un día que hemos cogido pues, el día 21 de marzo, pero más o menos ha sido un día para enseñar un poco cómo va el perfil, ¿no? Lo que vemos es que de madrugada pues hay unos precios bastante planos, automáticamente hay un repunte a primera hora de la mañana y luego conforme empieza la producción solar fotovoltaica, pues a pesar de que haya un aumento de consumo, también hay un aumento de producción que todavía es superior y esto hace que bajen los precios hasta que luego cuando ya frena la producción fotovoltaica, entonces vuelven a subir, marcan los máximos del día y luego ya caen por la noche. Esto, que es del mes de marzo, hay que pensar que en los meses ahora de primavera, sobre todo mayo, junio, cuando haya más producción solar, realmente esto se extenderá durante más horas y al mismo tiempo también tendrá un aspecto, digamos, más por debajo. En cuanto ya pasando a lo que es la compra de energía, ya hemos visto un poco, la idea era enseñaros la visión de los mercados, los fundamentales, el aspecto geopolítico, las perspectivas y también cómo cotizan los mercados de futuros. Ahora, entrando en lo que sería la compra de energía, vemos que estos precios de energía afectan realmente mucho al precio de suministro. En general, en electricidad podemos estar hablando de un impacto más o menos de un 60, 70, 80% en función de las tarifas. Para una tarifa 6.2, por ejemplo, el impacto a precios de ahora estaríamos hablando de un impacto del 70%. En gas estaríamos hablando más o menos de un impacto de un 90%. Al final, la energía, pues lo que es una commodity, o sea, no hay ninguna diferencia entre un contrato y otro, entre un proveedor y otro. Lo único no es como cuando tú compras un coche que puedes comprar a una empresa o a otra y realmente son coches diferentes. Aquí no, aquí la energía es realmente materia prima. Entonces, lo único que es importante es el precio y es lo que hay que gestionar. Tú tienes el mercado spot que te da mucha más volatilidad, hasta cierto punto también más riesgo, y luego tienes los mercados de futuros que te permiten asegurar el precio. También, digamos, tienes una parte de riesgo porque puedes asegurarlo a un nivel más alto o más bajo, pero por lo menos tienes, en el momento que lo cierras, sabes que aquel será tu precio. No tienes el riesgo del mercado, tienes el riesgo
de tus decisiones, el riesgo de haberlo cerrado a un nivel alto o bajo comparado con el mercado. El margen de venta, de todas maneras, como en las commodities, es muy pequeño. Luego, a la hora de negociar, lo importante es gestionar el precio y gestionar el riesgo. Para esto, lo que conviene es tener unos objetivos muy claros y haber definido o definir una estrategia enfocada al mercado y a estos objetivos. O sea, tiene que estar pensando en las dos cosas, digamos, ¿no? A ti qué es lo que te interesa y cómo está el mercado. Cuando el mercado está bajo o está subiendo, a lo mejor se necesita pensar en unas coberturas, digamos, más importantes. Cuando el mercado está muy alto o está bajando, normalmente hay que pensar en tener unas coberturas más pequeñas con independencia de cuáles sean también tus objetivos. O sea, hay que estar las dos cosas. Primero se trata de definir estos objetivos y esa estrategia. La estrategia te marcará, ahora hablamos un momento de ello. Luego, el paso siguiente pues es todo lo que es la negociación del contrato acorde con esa estrategia, la monitorización de los mercados y el cierre de precios y la gestión de la cartera y del riesgo de acuerdo con lo que tú hayas definido. Y luego, por último, pues es la gestión de los costes, pues el control de los consumos, la validación de las facturas, la optimización de las potencias, o en el caso del gas, pues de los caudales, el seguimiento de los costes, de los presupuestos, el seguimiento de la reglamentación, que también te da algunas oportunidades importantes, sobre todo las ha dado en estos momentos de precios altos. En cuanto a la estrategia, pues lo que decía, es importante definirla en base al mercado, en base a la empresa y a los objetivos que tenga, hay que estar enfocada a los objetivos de la empresa y será el marco de la gestión del suministro. Ahí los aspectos que se contemplan es el tipo de contrato, qué contrato haces, si haces un precio fijo, indexado a qué, durante cuánto tiempo, qué niveles de riesgo quieres tener, cómo cierras los precios, de qué manera los cierras de una manera más oportunista, los cierras de una manera más planificada, si la planificas, con qué flexibilidad te admites, ¿vale? ¿Qué indicadores, tanto si vas a cierres oportunistas como a cierres planificados, qué indicadores tienes para ver cómo está el mercado y para seguir el mercado y para entender cuándo es un buen momento para cerrar y por qué? ¿Qué controles haces a posteriori sobre tus riesgos? ¿Qué indicadores de riesgo tienes? ¿Qué controles haces sobre tu cartera? Es cómo reconoces, digamos, a los gestores de energía que han hecho un buen trabajo, en base a qué. ¿Vale? Todo eso es lo que se enmarca en la estrategia, ¿no? Y luego el objetivo final, pues es eso, es ajustar el precio, diversificar el riesgo. Una vez definida la estrategia, tienes pues los aspectos tácticos de cierre de precio. Hay que seguir los mercados, hay que definir ya unos indicadores mucho más a corto plazo para toma de decisión y hay que tenerlos actualizados y hay que ver, oye, si estos son los precios y estos son los indicadores, ¿qué tengo que cerrar y por qué? O qué no tengo que cerrar y por qué. ¿Vale? Ahí es realmente donde se toman las decisiones. Y luego, pues, al margen de esto, pues tienes también otras cosas que hay que hacer o que puedes hacer. Por un lado, tienes las garantías de origen, pues hay empresas que necesitan garantías de origen y hay empresas que no. Lo mismo que los derechos de emisión, hay empresas que tienen que comprar derechos de emisión y hay empresas que no tienen que comprarlos. Pues son, digamos, gestiones y mercados que están relacionados, pero que son un poco diferentes, con precios que van variando también bastante. Sobre todo en garantías de origen hemos visto saltos muy grandes, donde ha pasado de 0,6 euros megavatio hora durante bastante tiempo a un tope de 9 euros para luego bajar a 2 euros. Hay problemas, o sea, hay contratos a largo plazo vinculados a energías renovables. Tenemos los PPAs para electricidad, los GPAs más a biocombustible para a biogás o a biometano para gas. Vemos
también proyectos de instalaciones de autoconsumo, sobre todo fotovoltaico. Hay temas de eficiencia como son las auditorías energéticas o también aprovechamiento, digamos, de ahorros energéticos que haya habido a través de los certificados de ahorro energético, los CAEs. Hay muchas actuaciones que pueden hacerse, digamos, a posteriori, pero también conviene muchas veces plantearse todo esto después de haber tenido unos precios bien cerrados, ya que una gran parte, digamos, de los ahorros que te pueden venir o de las justificaciones de estas inversiones te van a venir por ahorros de energía. Entonces, una vez tienes el precio bien acotado, sabes exactamente qué es lo que te vas a ahorrar. Aquí llegamos al final. Ya estaba pues, un poco anticipando el mensaje final. Conclusiones, pues que la energía es una commodity, que los mercados mayoristas son muy importantes porque bueno, una parte muy importante del precio. Son ellos los que determinan el precio final, las oportunidades y también los riesgos. Que ha habido precios muy altos, mucha volatilidad de precios por motivos geopolíticos en 2022 sobre todo, volatilidad ahora intradiaria por temas de renovables, mucha incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar, tanto a nivel geopolítico, aunque quizás tiene menos impacto, por ejemplo, el tema de momento, como por ejemplo el tema de Israel con Irán, aunque si de repente estalla un problema allí en la región, en Oriente Medio, podría ser que esto afectara a todos los suministros de petróleo y de gas, sobre todo de Qatar, y que se inflara otra vez los precios. Luego, en cuanto a la renovable, también hay incertidumbre, pues sobre todo por los nuevos parques que se van a seguir haciendo, cuántos parques se van a hacer, cómo va a impactar, qué va a pasar con la nuclear, si se cierra la nuclear o no se cierra, puede tener un impacto muy grande en los precios de energía. Si se cierra la nuclear, habrá más hueco para que se implante más renovable, pero también se necesitará más gas. Entonces volveremos a tener más volatilidad y unos niveles de precio de electricidad también superiores. La compra, pues, ¿en qué consiste? Pues en vigilar el precio. No se trata de apretar a los proveedores, que también, ni de elegir entre una electricidad o un gas que sea mejor o peor que el otro, sino sobre todo es encerrar los precios y gestionar el riesgo. Para ello conviene tener una estrategia enfocada al mercado y a los objetivos de la empresa, con una visión a largo plazo y un objetivo pues, de diversificar el riesgo y de mantener pues, unos precios acordes con los objetivos que tenga la empresa. Esto es un tema de organización, no es un tema de inversión y te permite unos ahorros y una tranquilidad muy importantes. Entonces, al final, también lo que decíamos es que si tú tienes que hacer inversiones que están, digamos, que están enfocadas hacia una reducción de los consumos, más vale que primero tengas un precio muy acotado de cuál va a ser el coste de este consumo que te vas a ahorrar, porque eso es lo que te va a justificar la inversión. Y la última, pues es que quizás con toda esta situación compleja, pues el apoyo de un consultor, como podemos ser nosotros, sobre todo para temas de precios, de mercados, de estrategia y de táctica, de ayuda al cierre de precios y a la toma de decisión, puede ser muy interesante. Comparando, digamos, con las cantidades y con los importes que hay en juego, el coste de tener un consultor realmente está muy, muy, muy justificado. Eso es todo. Eso es lo que os quería decir y a partir de ahí estoy a disposición para cualquier duda que tengáis. Ahí tenéis mis datos por si queréis y podemos hablar ahora mismo o más adelante cuando queráis. Muchas gracias.